agradecer a Nicolás Sosa y a Ronald Barzola, sí, esta disposición para poder tener ese contacto directo con emprendedores que ya tienen un recorrido muy amplio y que nos pueden, ¿no?, dar esa experiencia y bajar esa experiencia. Como ahí les adelantó un poquito Marcelo, lo que vamos a hacer son 10 minutos, ¿no?, de introducción del emprendedor. Después vamos a hacer una especie de conversatorio y seguramente lo que les voy a pedir a cada uno de ustedes es que, bueno, después se animen, ¿sí?, a preguntar, ¿sí?, a hacer algunas preguntas. Veo acá con placer que hay muchos alumnos míos, veo que hay gente también de Bolivia, de la Universidad de Tarija, así que bueno. Eh, ¿Te parece, Nico, si comenzamos? ¿Sí? ¿Tenés una presentación? ¿La podés compartir? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Primero, gracias Jorge por el espacio siempre para participar aquí en la universidad. Un placer también compartir la sala con Ronald. No tengo presentación, me gusta que sea Dale, dinámica, perfecto. que los futuros emprendedores o quien hoy sea emprendedor, empresario, vayan preguntando, como dijo Jorge. Les voy a contar un poco sobre mí, cómo empecé, mi experiencia, qué cosas fui aprendiendo. Y después, ahí, Jorge, si querés empezamos con preguntas y vamos yendo de esa manera. Perfecto. Bueno, Dale, arranquemos. excelente. Arranco entonces, primero me presento, mi nombre es Nicolás Sosa. Como bien me presentaron anteriormente, hoy estoy trabajando en una fintech aquí en Barcelona, en relación de dependencia, pero para poder llegar aquí tuve un largo camino en el cual emprendí y tuve mi propia compañía, y esa compañía hoy forma parte del lugar en donde estoy hoy. Entonces, para contarles un poco sobre mí, tengo 30 años, soy ingeniero en sistemas graduado de la UAI. Actualmente estoy viviendo en Barcelona. Empecé mi carrera siempre ligado a lo que es la tecnología, el desarrollo. Yo había empezado desde muy pequeño con esto. Ya a los 18 estudiaba y trabajaba. Y siempre tenía una filosofía de vida un poco lineal, como todo. Hace 10 años pensábamos distinto y yo creo que con el pasar de los años va cambiando un poco como uno imagina la vida que va a tener en el futuro. Y a los 20 años me ocurrió en un trabajo tener un jefe que se convirtió en mi socio en el emprendimiento que formé, que es Asamblo, que me animó a poder emprender, a decir, hagamos algo juntos, algo orientado a poder tener una experiencia para los developers, orientado a las personas que somos técnicas. Y me lancé, tuvimos la oportunidad en el 2014, perdón, en el 2015 fundamos Asamblo. A partir de ahí fue un camino bastante complejo, bastante largo de aprendizaje. Ya 2 años después de que fundamos la compañía, empezamos un poco a internacionalizarnos, empezamos a ver un poco lo que era el mercado de Estados Unidos fundamentalmente, por el gran nivel de inglés que tenemos aquí en Argentina y por los grandes skills de seniority y la demanda que hay. Luego, 2018-2019, empezamos a incursionar en Europa. 2021, con todo lo que fue la pandemia, el crecimiento de las compañías, empezamos a tener ciertas exploraciones para vender la compañía, y no fue hasta el año 2022 que finalmente lo decidimos. En todo este camino que me llevó a emprender, sinceramente, creo que lo primero, cuando decidimos hacerlo, estábamos muy entusiasmados, pero nos dimos cuenta que éramos dos personas muy técnicas que decidimos formar una empresa, y esto tuvo sus pros y sus contras. Teníamos la motivación y la visión de lo que queríamos formar, pero nos dimos cuenta que al ser meramente técnicos no supimos cómo empezar a escalar el negocio, y nos llevó mucho tiempo poder hacer ese clic de decir, tengo un emprendimiento, lo voy a convertir en una empresa rentable y sostenible, particularmente porque nos fuimos dando cuenta en los primeros años que estábamos detrás de todo. Sin nosotros las cosas no se movían.
de algún modo nos convertimos en una primera etapa en freelancers. Éramos emprendedores, éramos dueños de nuestro tiempo, pero éramos freelancers y nos costó un poco cambiar ese chip. Entonces, para contarles de mis primeras experiencias, les diría, de los primeros errores que cometimos para empezar a emprender es tener una base clara de hacia dónde quieren ir y no pasar por alto tener conocimientos respecto a administración de una compañía, a lo que tiene que ver con finanzas, lo que tiene que ver con recursos humanos, lo que tiene que ver con inversiones. Si deciden emprender, tengan muy en cuenta todo esto y de buscar gente idónea. Creo que lo primero que nos costó a nosotros como emprendedores fue esto, no saber el momento en el cual delegar con las personas correctas, empezar a formar un poco ese equipo que nos tenía que dar vida en la compañía, que la compañía escale. Entonces creo que eso fue uno de los primeros errores que cometimos. La empresa fue creciendo con el paso del tiempo, obviamente, fuimos contratando gente, pero siempre lo mismo, gente técnica, tuvimos que aprender a buscar clientes, a manejar la parte comercial, y nos fuimos dando cuenta muchos años después que realmente nosotros no teníamos que hacer eso. Nosotros teníamos que explotar nuestro potencial de liderazgo, de motivación con la gente, de la visión de lo que pretendíamos para los equipos, pero bueno, todo esto nos llevó a aprender muchas cosas, ¿no? Una de las primeras cosas que yo aprendí, y creo que es algo muy importante, es aprender que uno emprende, uno es responsable por todo lo que hace, y obviamente uno puede decidir emprender, pero siempre tiene miedo, y algo que decía Marcelo recién, ¿no? Tiene miedo de fallar y que eso conlleve a uno a perder su emprendimiento, a perder su inversión, a perder todo el tiempo que conlleva. Entonces, es importante entender que siempre nos va a pasar, que vamos a pasar por una situación difícil o incluso un fracaso, un rechazo, y tenemos que aprender a lidiar con ello, aprender también sobre todas las cosas, lo que nos va a pasar al principio, que vamos a intentar lograr objetivos que van a ser complejos de conseguir, particularmente en lo que es el campo de la software factory. Una de las primeras cosas que sucede cuando uno está buscando clientes es comprometerse a cosas que al final terminan siendo imposibles. Entonces, en todo esto que hay, es muy importante aprender que uno puede decir que no, uno se puede equivocar, uno puede pedir disculpas, y sobre todas las cosas que si uno falla no es el fin del mundo. Básicamente, una de las cosas que me pasó al principio es decir, comprometer una fecha de entrega y estar con mucho estrés, mucha ansiedad sobre si vamos a llegar o no a la fecha. Y uno aprende que, aunque no se llegue a cumplir eso, siempre se trata de ser sincero y aprender a lidiar con esa frustración, con esos errores que uno comete y justamente no volver a cometerlos en el futuro. Siempre ir de la mano de la sinceridad. Esa es una de las primeras cosas. Volviendo a lo otro, a lo que decía antes, cuando empezamos a conformar la empresa, éramos dos personas técnicas. Hoy, 10 años después de esa experiencia, casi, eh, diría que una de las cosas también en la que fallamos, teníamos una misión y una visión muy colaborativa, pero en esto de uno ser quien emprende, poner de su capital, poner de su inversión, cuesta a veces encontrar la manera de empezar a delegar, perdón, y a confiar en las personas que uno tiene, y con el tiempo uno se da cuenta que las personas que lo acompañan a uno en lo que hace, si lo hace con pasión y lo sabe transmitir, son parte fundamental. Y hoy en día, de la forma, a pesar de que hoy no tengo un emprendimiento, sigo emprendiendo, sigo hablando con emprendedores, sigo buscando la mejor manera de poder conformar nuevamente una compañía. Y creo que en la conformación de la compañía está bueno, que nosotros no lo hicimos, ver qué distintas maneras hay para volver a la gente parte de la compañía, es decir, qué tipo de sociedades pueden existir hoy en día, cómo compartir el capital, cómo hacer parte a la gente de la compañía, de la visión, del compromiso. Creo que eso es algo que a nosotros, no solo que al principio no lo contemplamos, sino que después queríamos volver a la gente parte de la compañía y nos costó mucho lograr entender cómo hacerlo,
Y yo creo que el emprendedurismo va muy por esta cuestión de la comunidad, del compartir, del compromiso, no solo de las personas que trabajan con nosotros, sino también de otros emprendedores, otras compañías. Entonces, es importante entender este tipo de cuestiones. Eh, Otra cosa que les puedo comentar, nunca en este camino, o por lo menos desde mi experiencia personal, eh, uno tiene que saber por qué emprende, cuál es el motivo. Eh, Creo que si el motivo principal es el dinero, creo que hay un montón de cosas que van a dejar de lado. Entonces, es importante entender por qué emprenden ustedes. También, si comparten esa visión de emprender con su socio, cuánto tiempo quieren dedicar al emprendimiento. Y todo esto también los va a llevar a tener que tomar distintas decisiones en el camino, que por eso es vital que ustedes estén enfocados. Les puedo contar de mi experiencia que les diría que tardamos casi 6 años en poder hacer un quiebre económico, los que fundamos la compañía, y en el medio uno se plantea muchas veces esto de decir, estoy creciendo, estoy formando una compañía, cada vez tengo más personas que me rodean, tengo clientes, gente que confía en mí, pero realmente con toda la experiencia que llevo encima, si volviera a relación de dependencia y hiciera carrera en una compañía, posiblemente esté en una situación económica mejor. Entonces, este planteo es constante cuando uno emprende, es difícil encontrar el equilibrio, entonces es interesante siempre mantener el foco en realmente lo que ustedes quieren, entender que lleva tiempo emprender, no hay una fórmula por arte de magia para esto, y que tengan bien en claro por qué lo están haciendo, cuál es su misión y su objetivo en la vida. Eh, Nico, sí, así te interrumpo un poco por favor. la clara visión que nos estás dando. Partiendo desde el génesis de lo que era el emprendimiento, de lo que era Samblo como empresa, ¿cómo encaran ustedes la propuesta de valor? ¿No? Porque, digamos, desde una empresa de software generan soluciones de software y eso estaba enfocado, marcado, ¿cómo lo fueron pensando? Bien, 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 bien. Aquí yo creo que es uno de los primeros errores que cometimos desde la planificación estratégica, porque nuestra propuesta de valor estaba muy orientada al lado técnico, al quiebre que queríamos hacer con la gente que realmente compartía nuestros valores, es decir, estábamos más orientados a hacer una propuesta para que los developers o la gente técnica se sume al emprendimiento y nos costó mucho que esta propuesta de valor se traslade al ámbito comercial y al ámbito de crecimiento de la empresa. En un primer momento, esto que fuimos pensando lo pudimos materializar con empresas de índole tecnológica que entendieran hacia dónde íbamos y qué era lo que buscábamos, pero nos costó mucho poder decir o convencer directamente a un cliente que no sea de índole tecnológico, convencer a alguien que tiene una startup y necesita hacer una aplicación móvil o una plataforma web, convencerlo de por qué tenía que ir con nosotros. Entonces, Claro, digamos, ahí hay un problema, sí, de base, cuando yo charlo con emprendedores que están recién empezando, que podría ser el caso de algunos, de algunas de las chicas, chicos que están acá compartiendo la sala con nosotros, es que primero hay que pensar, ¿sí? A quién le vamos a vender, mirar esos mercados, analizarlos, para después hacer una propuesta de valor, ¿sí? Ya sea un desarrollo de software específico, eh, porque si no es como vos decís, ¿no? Uno empieza a partir de la expertise que uno tiene, en el caso de ustedes serán dos ingenieros de sistemas, eh, a partir de ahí uno piensa en soluciones tecnológicas, pero quizás pierde la visión del mercado. ¿Eso cómo lo fueron enderezando? ¿O fueron, tal cual, tal cual. Yo creo, con esto que decís, Jorge, y para responderte, una de las cosas que haría distinto si volviera a empezar por este camino es haber obtenido más experiencia laboral en un ámbito concreto al cual apuntar. Justamente lo que vos decís, nosotros fuimos
expandiéndonos en términos de compañías que fueron trabajando con nosotros técnicas. A su vez esas compañías nos traían empresas de determinados rubros. Lo que empezamos a hacer es especializarnos en esos rubros, particularmente en donde me toca trabajar hoy, en el rubro de las fintech, también en el rubro de la medicina puntualmente en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, empezamos a entender, esto nos llevó tiempo y como decía, tuvimos que aprender nosotros toda la parte comercial cuando en realidad, viéndolo en retrospectiva, lo que deberíamos haber hecho es invertir en tener un equipo comercial que nos haga tener este aprendizaje. Entonces, a nosotros nos llevó tiempo, si yo volviera para atrás, además de invertir justamente en gente que tiene este know-how y que sabe cómo explotarlo, dedicaría tiempo, dependiendo la idea que yo tenga, a interiorizarme bien en el mercado, entender, sea cual sea el emprendimiento, cuáles son los roles que lo componen, cuál es la mejor estructura que tiene que tener esa compañía a nivel organigrama, aunque empecemos siendo uno, entender el primer año, cuántos pretendo que sean, el segundo año y el tercer año lo mismo. Entonces, cuanto más experiencia uno puede obtener sobre el rubro que va a abarcar, mucho mejor. Y en este caso de mi experiencia, como estaba diciendo antes, lo aprendimos a los golpes, tomando proyecto tras proyecto hasta que decidimos especializarnos en determinadas ramas. Bien. Yo por eso siempre insisto, ¿no? Que hoy está el tema de la programación, la robótica, ¿no? Enseñemos programación, enseñemos robótica, digo, enseñemos a emprender, ¿no? Porque uno es su propia marca, ¿sí? Se tiene que saber vender, tiene que saber eh, qué mercados, ¿sí? Tienen cierto potencial. Eh, Ahí un poco el tema de la formación, y voy a esto, a preguntarte esto específicamente. eh, Vos en los últimos años de la carrera de ingeniería, ¿tuviste alguna formación en la parte gerencial, que es lo que le pasa a muchos de los chicos que están acá, que están cursando? Decime qué valor te generó eso, ¿no? Bien, como ingeniero, creo que el gran valor de los últimos 2 años de la carrera, puntualmente, yo soy una persona que, además de lo técnico, le encantan los procesos. Y creo que nosotros, además de ser personas técnicas y que solamente se dedicaban a desarrollo, pudimos empezar a dar valor a las compañías que trabajaban con nosotros. O sea, no solo tomar un requerimiento, ejecutarlo y cobrar por ello, sino involucrarnos, proponer mejoras constantes y darle valor a nuestros clientes. Creo que ese fue un valor diferencial que tuvo nuestra compañía. En cuanto a propiamente la compañía, cómo aplicamos eso, realmente creo que pecamos, como dije antes, de subestimar muchas veces la planificación estratégica, ponderando las cuestiones técnicas o el know-how que tenía cada uno, y comprendimos con los años que es fundamental entender, incluso en el ecosistema argentino, que es muy cambiante, entender que hay que tener una planificación estratégica, un horizonte. Si el horizonte es difícil plasmarlo en dinero, en inversión, en costo, plasmarlo en cantidad de gente, en cantidad de clientes, en un volumen estimado de facturación, pero hay que tener un horizonte, hay que tener procedimientos, hay que definir bien los roles y creo que eso es un diferencial que tuvimos de la carrera, sin duda. Perfecto. Escúchame, una de las cosas interesantes de Asamblo como empresa, eh, que empezó desde una idea, ¿no? Esto se lo cuento a los chicos, eh, se empezó de casi, como todo emprendimiento, de cero, ¿no? De generar una idea, bueno, una empresa que fue creciendo, que tuvo 10 años de desarrollo, eh, y que al final de todo ese proceso, ustedes llegaron, ¿sí? A vender la compañía. Contame cómo fue un poquito ese proceso, ¿eh? Que es también parte, ¿sí? De la vida del emprendedor. Llega un momento en que eh, quizás busca la mejor salida, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso que me parece muy interesante como para charlarlo?
Bien, perfecto. Antes, Jorge, ahora te contesto, pero recién Facundo tenía la mano levantada, así después de contestarte esto, si Y nos yo quería hacer una pregunta o estoy, algo. estoy ahí esperando un poquito los tiempos, porque ya tengo alguna pregunta por el chat. Ya, Ahí está. excelente. Voy rápido entonces. A ver, como vos bien decís, dependiendo cuál sea el objetivo de cada uno, de hecho a mí me pasa a hablar con muchas startups que se dedican hoy a aumentar más su evaluación de mercado y de conseguir vender equity, acciones, muchas rondas, en contrario a tener rentabilidad o dividendos o ganancias. Particularmente en nuestro caso, obviamente como todo, uno se enamora del emprendimiento que tiene, de la gente, de la filosofía, pero también todo emprendimiento tiene su dificultad y su momento de quiebre en el cual uno tiene que decidir si decide salirse en pos de el día de mañana poder empezar otra cosa, digamos. La decisión que nosotros tomamos, y que obviamente fue muy difícil porque te pasan muchas cosas por la cabeza, un poco como dijo Marcelo, empezás a recapitular todos los años que tenés, empezás a entender cómo llegaste hasta acá e incluso empezás a pensar todas las cosas que podés mejorar previo a decir, me salgo. Entonces, son muchas cosas las que pasan por la cabeza. En cuanto al proceso, lo que nosotros siempre tuvimos claro ante estas exploraciones y hasta que finalmente decidimos dar el ok, es que pretendíamos que la filosofía de la compañía se mantenga, fundamentalmente, cuidar el trabajo de las personas como soy, mantener el ADN de la compañía y también es cierto que al final de este proceso, que obviamente tiene su parte económica y que justamente un poco lo intentaba reflejar cuando nosotros empezamos nuestro emprendimiento, prácticamente la inversión era muy poca y salía de nuestro bolsillo y hoy con mucho más capital y ahorro y con toda la experiencia que tengo sobre cómo formar una compañía, creo que me podría posicionar de una forma distinta. Así que lo vi como algo obviamente triste, pero también lo vi como una nueva etapa de emprender, incluso ahí, de también no solo emprender para mí mismo, sino me encuentro también en una etapa de escuchar emprendedores, de poder ayudarlos a invertir, de poder entrar en el mercado europeo. Entonces, no solo es volver otra vez a formar, sino este sentido de comunidad que decía antes, de cómo nos podemos ayudar entre todos. Genial, genial. Bueno, si querés pasamos a la pregunta. No sé, Gastón Sánchez, si era la mano levantada para saludar ahí, eh, o tenías alguna pregunta, Gastón. No, a ver. No, no, era para saludar, era para saludar. Bueno, tengo una pregunta de Juan Azuar. Siendo un emprendimiento de desarrollo de software, ¿cómo hicieron para diferenciarse de su competencia? Tomando en cuenta que cada vez hay más empresas que se dedican a esto. Buena pregunta. Bien, una pregunta muy, muy compleja de responder. Es cierto que somos muchas empresas. Creo que particularmente lo primero que nosotros entendimos con el tiempo es que tenemos que entender que la palabra competencia no existe realmente, sino que encontrar una manera de colaborar entre todos. Lo que nos ha pasado con el tiempo es que una determinada empresa podía entrar en un nicho donde había una determinada necesidad y una necesidad grande y era imposible que una sola empresa lo abarque. Entonces, desde nuestra parte nos intentamos diferenciar teniendo procesos claros, teniendo roles, teniendo metodología, teniendo nuestros frameworks de desarrollo, todo lo que tenía que ver con la documentación, la ejecución, ser muy proactivos y muy rápidos en ese sentido. Y buscamos colaborar con otras software factories. Digo. Nunca buscamos cerrarnos ni monopolizar ni capitalizar por nuestra parte un mercado, sino que trabajamos mucho en eso. También trabajamos mucho con empresas que se dedicaban a hablar directamente con startups. Si bien es cierto que hay mucha competencia, el mercado es muy grande en muchos sentidos. Y también lo que te diferencia al final es todos los casos de éxito que vos puedas lograr y tener. Ahí es donde podés diferenciarte en un nicho
y mostrar no solo la calidad del producto que desarrollaste, sino toda la metodología de desarrollo que hay por detrás, los tiempos, cómo se optimizan las cantidades de horas, cómo podés convencer a alguien de cómo hacer un ROI, la organización, etcétera. Bien. Mira, casi contestaste la segunda Sí, pregunta, te que iba a decir, era ahí, de Jorge, Evelyn, sí, está Facundo con una la mano alumna mía levantada. de... ¿Quién? Facundo. Facundo. Bueno, porque Evelyn te hacía una pregunta sobre este tema del mercado, definir un nicho, y justo lo- la respondiste de manera excelente. Facundo, Sí, ¿se me escucha ahí? te escucho perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? va? Sí, ¿Todo más bien? que una pregunta, es una problemática que estoy viviendo hoy en día. Tengo una empresa con un amigo, desarrollamos y lo que nos pasa a nosotros es que desarrollamos y sabemos desarrollar, pero descuidamos un montón de otras cosas de la empresa, como, a ver, ventas lo tenemos cubierto porque nos aliamos con alguien que sabe vender y más o menos lo tenemos cubierto, pero gestionar y un montón de cosas que no sabemos hacer porque en principio desarrollamos. Y nada, eso como que genera un hueco en partes que no sabemos hasta en qué punto es necesario delegarlas, en qué punto las podemos cubrir. Nada, esa era mi duda. Nico, estoy tentado a responder yo, pero responde vos, responde vos. Respondemos mitad y mitad, si querés. Bueno, Facu, primero felicitarte obviamente por emprender y la compañía y también por haberse animado incluso a tener un partner en la parte comercial. Creo yo que va mucho en el volumen y en qué tipo de gestión necesitan. No sé cuántos clientes tienen, cómo los manejan. Yo te puedo decir desde mi parte que hay dos cosas muy importantes en la organización, que una tiene que ver con el project management puntualmente y otra que se relaciona que tiene que ver con el account management. Entonces, depende mucho cuántos clientes están manejando, cuál es el valor de esos clientes. Algo muy importante de la organización, creo yo, es intentar tener, como quien dice, muchos huevos en distintas canastas y tratar de salir de tener un monocliente o tener un cliente muy grande y después clientes muy chicos. Entonces, creo que el salto depende mucho de eso, de que la organización le dé valor a los clientes y también entender cómo quieren crecer ustedes. Ahí no sé si, como nos pasó a nosotros, en un primer momento nosotros desarrollábamos, armábamos el proyecto, las estimaciones, los presupuestos, y llegó un momento cuando estás manejando 15 propuestas distintas y 5 clientes al mismo tiempo, que te das cuenta que es imposible y tienes que abrir el juego. Ahí depende los clientes, el nivel de facturación y si el nivel de facturación les permite tener una persona para gestionar ese proyecto y poder cuidar la cuenta, te diría que no lo duden, digamos. Buenísimo, Perfecto, gracias. perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que se anime a preguntar? ¿No? Bueno, Nico, Quedaron, sí, quedaron algunas en el chat. Si querés las a ver. contesto. Ah, pará. Hoy tendrías que estar vos de moderador. Pero, Pero no te preocupes. bueno, no, a ver, ahí, unas cuantas, muy bien. Eh, arranco por alguna. Consulta, ¿en qué momento te diste cuenta que todo iba en serio, por así decirlo? ¿No? O qué cosas iban encaminadas para que la empresa prospere? Bueno, eh, Esto creo. lo pregunta, dice Samsung, pero me imagino que debe tener nombre y apellido Samsung. Después, si se anima a decir el nombre y apellido. Ya, excelente. A ver, puntualmente, en los hechos, el momento en que vimos que iba en serio es la primera vez que logramos tener nuestra oficina propia y poder salir de lo que era el garage, por así decirlo. Tuvimos la suerte como de forma pintoresca de empezar en el garage de la madre de mi socio, cuando logramos tener nuestra primera oficina, cuando también hicimos nuestro primer rebranding en serio. La primera marca la hicimos con un generador de logos, todavía no existía la inteligencia artificial en ese momento.
Creo que a partir de un montón de hitos, cuando empezamos también a aparecer rankeados orgánicamente en los buscadores y en plataformas, en una plataforma que me vino a la mente es Clanch, cuando empezamos a aparecer rankeados, que la gente nos contactaba, que el boca a boca se empezaba a hacer muy poderoso, creo que ahí es donde nos dimos cuenta que podíamos ir más a fondo y más en serio. Es difícil encontrar un punto de equilibrio porque, como les digo, una cosa es sentir que la compañía va a crecer y se va a mantener y después otra es sentirse uno realizado con lo que está haciendo. Entonces es importante diferenciar siempre cuál es el objetivo de emprender de la empresa, qué le está dedicando uno de lo que es realizarse personalmente. Perfecto. Era Franco, Franco Arriera, Perfecto. un alumno bien. Bien. Francisco Escobar te pregunta, ¿cuál fue la complejidad o el obstáculo más grande que te enfrentaste mientras emprendías? Creo que va de la mano con lo que un poco recién decía Facundo. Creo que la complejidad más grande fue animarse a soltar el mando, digamos. Creo que eso es lo más complejo y creo que ahí es donde empieza el crecimiento. Entonces, la complejidad del obstáculo estuvo en poder armar una estructura flexible, una estructura que potencie. Bueno, como decía, creo que la complejidad más grande es soltar el timón. Depende mucho, como les decía antes, de qué punto de vista ustedes decían emprender, pero cuando son personas muy técnicas en su campo de acción y cuando ven que todo empieza a moverse, es decir, yo ya no tengo que hacer esto, yo me tengo que focalizar en explotar mis capacidades y en soltar. Creo que eso es lo más complejo y creo que ahí está el punto de quiebre de todo emprendimiento o empresa. Estabas muteado, Jorge, perdón. Me muteé yo también, mirá. Eh, Te decía, Joaquín, que es un alumno de TFI, no sé si te suena, trabajo final de ingeniería, te pregunta sobre qué consideraciones, criterios utilizaste para seleccionar socios estratégicos para el negocio, ¿no? Esos partners que ayudan a crecer el emprendimiento. ¿Cómo los definiste? ¿Cómo lo fueron trabajando? Bien, perfecto. Creo yo que los principales criterios a lo que nos competía a nosotros van por compartir filosofía de trabajo. Tuvimos muchos socios estratégicos desde el punto de vista comercial antes de nosotros mismos decidir invertir en tener una fuerza, una capacidad para salir a buscar clientes. Por ejemplo, nos apalancamos mucho en empresas que ya se dedicaban a esto o que ya tenían clientes de determinado rubro vendiendo servicios y nos podían ayudar a tercerizar y creo que lo primero era compartir la misión y la visión de lo que queríamos, cómo concebíamos el trabajo, la honestidad y la transparencia, y luego también que permitan relaciones a mediano y largo plazo, ¿no? Negociar condiciones que le convengan a todos. Para mí un emprendimiento o cualquier forma, o lo que me enseñó a emprender es que todo tiene que ser un win-win siempre para todas las partes. Siempre uno está obligado de alguna manera a resignar, pero uno tiene que tener claro qué cosas no puede resignar y esos son los criterios que tiene que tener en cuenta. Por ahí es muy amplio y depende de qué socio estratégico puntualmente se trate, pero es tener claro qué convicciones o qué cosas uno no está dispuesto a ceder y obviamente pretender lo mismo del socio estratégico que esté eligiendo. Que estén alineadas las visiones. Bien. Ya creo que estamos medio en tiempo. Te voy a hacer una pregunta yo de un tema que me interesa. ¿Vos en algún momento, ahí mencionaste que tardaron 6 años en dar como una vuelta y poder empezar a tener la rentabilidad que el negocio, eh, que deseaban ustedes tener del negocio? ¿Cómo lo fueron llevando y cómo afectó el crecimiento del proyecto? Bien, creo yo que por priorizar siempre el crecimiento del negocio, en ese sentido estuvimos
estuvimos bien, digamos, pero como decía antes, crecimos mucho en capacidad técnica y no en capacidad organizacional, comercial, etcétera. Eh, entonces, nos costó llegar hasta ese punto en el cual poder hacer ese quiebre. Creo yo que a medida que íbamos creciendo nos dimos cuenta de que debíamos invertir más y dejar de lado esto que decían de no encontrar el motivo por el cual emprendemos, sentirnos felices todos los días de lo que hacemos, sentirnos con ganas de levantarnos para hacer esto. Entonces, el objetivo económico se fue poniendo más lejos, pero no necesariamente era algo que no estábamos controlando, sino que era parte de lo mismo de decir, quiero seguir apostando, voy aprendiendo, hago este golpe de timón, me di cuenta que me equivoqué, lo intento corregir y así sigo avanzando. Lo ponderamos en un segundo lugar, en algún punto, de hecho, bueno, uno va descubriendo muchas cosas, por ejemplo, que hay deuda buena y deuda mala, hay momentos donde uno tiene que dar un poco más para crecer. Particularmente hubo algo que a mí me ayudó mucho en emprender y me hizo cambiar mucho mi cabeza, que fue viajar. A pesar de a veces no tener momentos buenos, no tenía ningún problema en resignar cualquier cosa personal con tal de poder viajar por el mundo. Así que eso es algo que también hace que uno por ahí no llegue a ese objetivo económico, pero siempre prioriza cosas. Viajar lo recomiendo sobre todas las cosas, pero bueno, yo creo que en el medio uno va decidiendo cómo ir invirtiendo ese dinero, cómo ir creciendo. No hay que quedarse quieto, hay que probar de todo para lograr el éxito y puede ser que las cosas al principio no salgan y hay que determinar si uno tiene que seguir insistiendo, cambiar la fórmula, pero como decía antes, no hay una fórmula concreta y también encontrar el horizonte donde uno se siente realizado como emprendedor y como persona. Bueno, y para cerrar así, le damos el espacio a Ronald. Está Paula, y rápidamente te pido que respondas. Tienes la mano levantada, Sí, Paulita. ¿se me escucha? Bien, te escucho Bien, perfecto. buenísimo. Mi duda va más por un lado de sensación personal. A mí algo que siempre me pasó en cuanto al tema de emprender es que me da mucho miedo el que sea algo propio, porque eso significa que si me fundo, por ejemplo, va a caer sobre mí. En cambio, si eso es una compañía de un jefe o de quien sea, si me fundo como, bueno, como peor, me van a despedir, pero después, digamos, como tener eso de decir, bueno, me fundí y me quedé sin nada, o sea, o le aposté toda la empresa, no sé, mi casa, mi auto, todo, me quedé sin un peso. Entonces, ¿cómo hicieron para atravesar ese miedo de decir, bueno, me la juego, y más también en un país como en Argentina? Bueno, es una pregunta muy Bueno, interesante. para Paula, a responder ver, en un minuto va a ser difícil, pero bueno, bueno, inténtalo. voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y una recomendación personal. A ver, creo yo que lo fundamental, cuando uno es dueño de su propio emprendimiento, yo creo que se tienen que separar los roles. Es decir, cuando uno es CEO de su emprendimiento, tiene que tomar el rol de la cabeza de CEO y olvidarse de que es dueño de alguna manera. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es entender qué capital estoy invirtiendo, capital que sé que puedo perder y hasta dónde puedo perder. O sea, yo no soy de las personas que crean que uno tiene que dejar absolutamente todo en su vida y despojarse de todo para emprender. Hay que buscar un equilibrio porque si no, ese emprendimiento que tanto más, podés fracasar. O sea, esto no significa que uno no pueda fracasar en la vida, pero si dilapidas tu vida por esa idea, ese emprendimiento, y fracasás, después lo vas a odiar. Entonces, es buscar ese equilibrio y también decir, bueno, voy a invertir, invierto esto, y eso que inviertas, tratar de pensarlo en el horizonte, pensado en la planificación estratégica de la compañía, e intentar por un segundo olvidarte que es tu dinero y tus recursos y en realidad que son de la compañía. Ahí también, si estás en una situación muy particular o tu emprendimiento requiere mucho dinero, una de las cosas que te diría, y algo que aprendí con el tiempo, es que uno a veces no comparte la idea de su emprendimiento, uno porque la otra persona le pueda decir que van a fracasar y otra porque piensa que alguien le puede robar la idea. Yo aprendí con el tiempo de que es muy difícil que alguien le robe la idea a alguien, salvo que sea algo completamente revolucionario, y aunque sea revolucionario siempre se necesitan recursos,
tiempo, esfuerzo y nadie mejor que quien se le ocurre la idea para ejecutarla. Entonces, te diría, intenta buscar los activos o la inversión económica en otro lado y vos focalizate en explotar la idea y cómo hacerlo. Y como decía antes, hay un montón de mecanismos para conseguir inversiones. Que bueno, eventualmente, no sé si después de esto pasará mi mail, pero si alguno tiene alguna duda sobre eso, lo puedo asesorar al respecto, como para que no decidan emprender solos, digamos. Vamos a compartir la información para que la tengan todos. Bueno, gracias, Nico. Como siempre, Ronald, arrancamos con vos. ¿Sí? Ronald es director de Innovación e Impacto en la incubadora Scaley y está acá en un doble rol que yo le comentaba a él porque él también, Scaley es una incubadora que recibe emprendedores, que apoya emprendedores en Perú, y también él tiene su pastita de emprendedor, ¿no? Tiene su emprendimiento. Así que, bueno, Ronald, encantados de tenerte, por supuesto, y te escuchamos, somos todo oídos. Perfecto, gracias Jorge por la presentación. Qué gusto siempre escuchar a emprendedores como mi antecesor que están empezando en este mundo del emprendimiento. No es para todos, tampoco quiero asustarlos, no es un mundo que trae mucha satisfacción, pero también requiere mucho esfuerzo. Tristemente, el sistema educativo aún no está preparado para ese tipo de perfiles. Si tú quieres ser emprendedor, bueno, y en general creo en el mundo solo vas a usar 10% de lo que aprendes en la universidad. El resto lo vas a tener que aprender por tu cuenta, en los primeros trabajos, en internet, ¿no? El mundo está cambiando muy rápido y pues el sistema educativo no está tan con la velocidad que se requeriría. Tengo una presentación, se ve mi pantalla, me confirma porque estoy en un dispositivo nuevo. ¿Se ve? Se ve perfecto. Perfecto, entonces voy a pasar bueno, voy a seguir mostrar, bueno, ahí se ve un costadito. Sí. Ya, a ver. Ya, genial. Bueno, entonces un poco sobre mí. Yo estudié Ingeniería Estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería. De hecho, creo que está cargando. Y les comento a todos que Ronald está en Estados Unidos en un evento, y que estás con el celular, ¿no, Ronald? Utilizando la Sí, tecnología. Ahí está. Perfecto. ahí, Genial. ahí se ve. Ahora sí. Genial. Perfecto. Sí, bueno, aquí, como mencionaba Jorge, estoy aquí en Estados Unidos. Ganamos una misión del gobierno peruano para visitar diferentes centros de emprendimiento, empresas de triple impacto. Bueno, es un poquito sobre mi experiencia. Yo empecé como emprendedor desde la universidad, hice mis prácticas en la incubadora de la Universidad Nacional de Ingeniería y bueno, ahí fue donde descubrí mi gen emprendedor, empecé en Turismo Lab, ¿no? Que es una EdTech, todavía sigue, continúa. Mi socio era de turismo, yo era de ingeniería y creamos una plataforma de e-learning para el sector turismo. Lamentablemente, pues el turismo no invierte mucho en su educación y menos educación en línea, ¿no? Empezamos con una hipótesis de negocio que queríamos que los egresados de turismo se especialicen aún más en estos cursos cortos, ¿no? En pequeñas cápsulas con expertos de diferentes países. Pero bueno, finalmente atrajimos un público que era más personas que trabajaban en turismo, pero no habían estudiado turismo en pregrado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el ticket medio era muy bajo, la regularidad también, y lo dejé a los 2 años. De hecho, con mi socio nos conocimos en la universidad, pero él creo que lo continúa, ya no como startup, es más casi como una MIPE, una pequeña empresa. Y ahí fue donde empecé a tener más experiencia en el tema de e-learning, educación en línea, y empecé a trabajar con un par de socios también, que eran ingenieros de datos. Y bueno, aquí sí hay una fuerte demanda de cursos de ciencia, ingeniería de datos, ahora inteligencia artificial, ¿no? DataPad ya tiene 3 años, hacemos bootcamps, empezamos con programas y ahora bootcamp es la palabra de moda, pero finalmente es capacitación en temas de visualización de datos, análisis de datos, herramientas en general, ¿no? Y bueno, ahorita por ahí seguro dirán, es un mercado, ya existe Coder House, por ejemplo, pero
Nosotros netamente nos enfocamos en el tema de la data. Tenemos 4 escuelas: ingeniería de datos, ciencia de datos, perdón, Data Engineer, Data Science, Machine Learning Engineer y Data Analyst. Entonces, con esas rutas de especialización, uno puede empezar diferentes cursos. Y bueno, esos fueron mis años de emprendedor. Ahora, pues, estoy del lado más de incubadora, como gestor, soy director de innovación e impacto en la incubadora Scale. A la par, también hemos creado un programa de emprendimiento e innovación social que es Impact Startup Competition, que es el que les voy a contar un poquito ahora, unos minutos antes de entrar en las preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, soy mentor jurado en diferentes organizaciones a nivel internacional y me vengo siempre capacitando en emprendimiento e innovación también. Es algo que hay que aprender todos los días, ¿no? Y más con el avance de la tecnología. Bueno, aquí voy a contarles qué es ISC, como también le decimos, la metodología que hemos creado, los programas locales, que son lo que pasa en las universidades, los beneficios y el desafío 2024. De hecho, como les decía, esto empezó en Perú. Yo casi por 4 años, a la par que era emprendedor, lideré un concurso internacional de emprendimiento social, ¿no?, universitario, donde había un desafío cada año y bueno, aprendimos un montón. De hecho, hemos organizado también, hablo en plural porque casi siempre hay un equipo de por medio. Yo por ahí más que todo voy delegando, liderando, ¿no? Y esto, pues ya con 34 años uno aprende mucho a armar equipos y también algunos de los aprendizajes, como casi las conclusiones, es que el equipo lo es todo. Las ideas hay miles, somos matemáticamente más de 7.000 millones de personas, alguien ya pensó tu idea de negocio. Tener miedo que te copien la idea es algo bastante de ecosistemas, ¿no?, que recién están empezando. Y bueno, ahí en el camino les voy a ir contando algunos aprendizajes más también, ¿no? Luego, pues, de haber terminado de liderar este concurso, creamos uno en español, 100% en español. Lo único que tiene en inglés es el nombre, por un tema de marketing. Pero pues aquí, en todo ese tiempo, descubrí que encontré 2 insights importantes, ¿no? En Perú y en muchos países de la TAM. Es que mucho conocimiento en inglés, muchas oportunidades de emprendimiento, perdón, están en inglés. No quita que deje de ser importante, pero sí, pues hay todo un segmento de mercado que quiere emprender, pero no puede acceder a la información valiosa, y que mucho está centralizado en las capitales, ¿no? Por ejemplo, Lima en Perú, Bogotá en Colombia, tal vez Buenos Aires en Argentina. Entonces, con esto llevábamos todo ese programa por diferentes ciudades y como es 100% virtual, podemos llegar a más personas, ¿no? Lo que buscamos es transformar la vida de jóvenes líderes, darles las herramientas, metodologías para poder acortar la curva de aprendizaje como emprendedores. Hay toda una metodología que hemos diseñado que impacta en el fácil inicial de todo emprendedor cuando está buscando inspiración, buscando mentores, buscando cómo empezar, ¿no? Ahorita muchos VCs, muchos fondos están enfocados en las startups que están en Serie A, en Early Stage. Nosotros vamos un paso atrás, ¿no? Invirtiendo en el capital, en el talento emprendedor. Bueno, este programa es anual, tiene algunas fases donde hacemos entrevistas a expertos, los capacitamos a los gestores de innovación, que le decimos coordinadores de campus en las universidades, y bueno, ellos luego convocan a emprendedores por universidades para encontrar el primer puesto al ganador de cada universidad, representante. Los capacitamos en un bootcamp de 8 semanas, en enero y febrero, y en marzo hay una final internacional. Es un evento de 4 días, un taller de inspiración, muchas actividades de comunidad y capital semilla para los 3 primeros puestos, ¿no? Todo este programa es 100% virtual, lo que permite escalarlo aún más, y bueno, solo el presencial es la final internacional, ¿no? Actualmente estamos en más de 55 universidades y en 7 países de la TAM, ¿no? Bueno, esto es un poquito el cronograma que les venía contando. Poco a poco estamos ayudando a más emprendedores. Los talleres que hemos dictado, por ejemplo, cada jueves hay un tema en particular que pueden conectarse todos por Zoom. Es 100% gratuito para los estudiantes, para los emprendedores, y ahí pueden ir desarrollando algunas ideas, encontrando amigos, nuevos contactos, fortaleciendo sus capacidades como emprendedores en general, ¿no? Entonces, un poquito el funnel de los equipos, el impacto que tuvimos en Perú, la primera edición, y bueno, ahora desde que ya empezó la tercera hace unas semanas, estamos llegando a más países, ¿no? Tenemos como 5 universidades en México, 4 en Colombia, 6 en Bolivia. Aún la mayoría está en Perú, naturalmente, porque empezamos aquí, 70% de las universidades son peruanas, pero poco a poco vamos llegando, y seguramente, Jorge, ya también llegaremos a la UAI, ¿no? En la siguiente edición, para que puedan participar todos los estudiantes y sumarse al programa. Bueno, mientras tanto, yo les voy diciendo a los participantes de la sala que, bueno, voy a precisar a alguien, ¿sí?, para que dé testimonio al final, ¿sí? Eh, Seguramente de la presentación de Nico y de Ronald, ¿sí?, lo que recibieron de ellos y qué se llevan de estas charlas. Así que voy a necesitar algún voluntario.
Ok, bueno, aquí ya se ve mi Ahí está. presentación. Ya, perfecto. Algunas Ahí se ve. fotos, ¿no? Del Perfecto. en virtual. Bueno, siempre hay un equipo detrás, agradecer a Clarisa, parte de la incubadora. Y bueno, cada uno de los Bien. estudiantes líderes que decidieron llevar el programa a sus universidades, ellos más se forman como gestores, ¿no? Y bueno, finalmente convocamos a más emprendedores y pues damos todas esas herramientas, talleres, capacitaciones para que puedan empezar su emprendimiento. En general, beneficios de todo este programa, ser parte de esta red internacional, certificado de participación, acceso a networking, mentores, desarrollar habilidades que pocas veces se pueden aprender en un aula, ¿no? El emprendimiento se aprende haciendo. Y para la universidad también, ¿no? Poder identificar casos de éxito, encontrar talento, crear cultura de innovación, dinamizar el ecosistema, pues, y ahí estamos, ¿no? El desafío 2024 tuvo un lanzamiento hace unas semanas, es por el regeneración socioeconómica y medioambiental de Latinoamérica. Actualmente ahorita hay muchos fondos y mucho interés en el tema del cambio climático, alimentación sostenible, economía circular, bueno, algunos de nuestros aliados, y a eso es. Los invito a seguirnos en las redes sociales, por ahí búsquenos, y si algún estudiante está interesado en llevar esto a su universidad, también puede contactarme y encantados de poder ayudarlo, ¿no? Entonces creo que hay un espacio también para preguntas, entonces aquí Bien. estoy para poder compartir con Perfecto. todos. Excelente. Eh, bueno, empiezo yo para romper un poco el hielo. Ahí espero las preguntas de, la- de los chicos también, de los que participan en la sala. Contanos un poquito de cómo está conformado el ecosistema emprendedor en Perú. Eh, Acá tenemos un ecosistema bastante grande, pero ¿cómo se conforma en Perú ese ecosistema y cómo funciona? Sí, bueno, el ecosistema en Perú, justo no lo había percibido de esa manera. Hace poco un amigo inversionista de México llegó y me hizo un comentario interesante. Me dijo, Ronald, no, nunca había encontrado un ecosistema de emprendimiento tan alineado o arraigado a la academia, ¿no? Pasa que en Perú tenemos 29 incubadoras de negocios, ¿no? Y de la cual 25 de ellas están en las universidades, ¿no? Entonces, la academia ha hecho una fuerte inversión en talento, en tiempo, en preparar emprendedores, pero sí, tenemos muchas universidades impulsando el emprendimiento. De ellos hay una aceleradora también que, bueno, siempre sale en el radar de las aceleradoras a nivel Latinoamérica. Y hay cada vez más inversión también, ¿no? De hecho, hay un evento importante que sucede aquí en Lima que se llama Perú Venture Capital Conference. Cada año llegan inversionistas de toda Latinoamérica, Estados Unidos interesados en invertir también en la región. Y bueno, ya pues cada vez se descentraliza todo, no está en Lima, también tenemos en Arequipa, en el sur hay mucho emprendimiento. Verticales, por ahí, como siempre, creo que esto es tal vez una pequeña muestra de la TAM. Hay bastante fintech, ¿no? Hay muchos emprendimientos en el sector financiero. Tal vez se va porque la banca pues sigue siendo muy tradicional y se requiere mucha disrupción. Tenemos Nubank, bueno, que es de Brasil, pero toda esa onda la jala para los demás países. Bueno, Perú tiene mucha potencia a nivel de comida, hay muchas foodtech, agtech, ¿no? En general de agricultura. La inteligencia artificial ha hecho que muchas soluciones aparezcan en general para muchas industrias, ¿no? Pero principalmente siempre tenemos el fuerte de la agricultura, la banca como ¿Qué pasa con el gobierno? Porque acá, gobierno. digamos, hay, quizás Ujú, ahora no tanto, pero hay hay convocatorias, ujú. hay financiamientos, hay lo que se llaman ANRs, aportes no reembolsables, que financian parte de los emprendimientos. Nosotros acá en Guay somos unidad de vinculación tecnológica. ¿Cómo ayuda el gobierno a los emprendedores? Sí, claro. De hecho, el modelo de Perú a nivel de gobierno es un híbrido entre el modelo chileno y el modelo de Colombia, ¿no? Tenemos aquí lo que se llama Startup Perú. Ya tiene justo 10 generaciones, más o menos 5 o 6 años, donde ha hecho convocatorias. Y si estás empezando como emprendedor de startup, tiene dos fondos. Uno que, bueno, en dólares sería como $15,000 si tienes una idea con tracción, y uno de $40,000 si tienes una idea ya, bueno, más de 120,000 soles en ventas anuales, que sería como, claro, $30,000 en ventas en el último año, te da pues otros $30,000 para que inviertas, ¿no? Free equity, ¿no? Es como dices, te da recursos no reembolsables, o fondos no reembolsables, ¿no? Como también se le dice aquí. Entonces, sí, el gobierno ha invertido mucho en emprendimiento. Tenemos también todo
una organización que se llama Prociencia, antes llamada Concitec, invierten también en investigación científica, ¿no? Hay todo un segmento de investigadores, ¿no? De personas dedicadas a la investigación científica. Y bueno, ese es el otro lado también del mundo del emprendimiento, que cada vez se conecta más con los investigadores, ¿no? Buscando llevar investigación al mercado, y hay todo también una fricción, no hay un aprendizaje. Creo que Que Chile son lo ha desarrollado un poquito mejor, los pero sí, spin-off, ¿no? Los famosos famosos spin-off. spin-off. Exacto, los Bien. spin-off, es cierto. Y escúchame, ¿cómo podríamos abordar el tema de generar networking entre emprendedores de Argentina y de Perú? ¿En qué líneas vos ves que podría haber Por algo ejemplo, como para explotar? claro, algo que el gobierno, hay un programa Startup Perú, bueno, no, es de Proinnovate. Proinnovate es el ente del Ministerio de Producción que saca diferentes programas. Startup Perú tiene uno, aparte de emprendimientos dinámicos, emprendimientos innovadores, que eran los dos fondos que mencionaba, tiene Startup Plug, ¿no? Que está enfocado netamente a emprendedores extranjeros, o sea, fuera de Perú, ¿no? A un emprendedor extranjero quiere llegar a Perú, expandir su mercado, ¿no? Desarrollar su producto o servicio en territorio peruano, les da $40,000, ¿no? Free equity también, ¿no? No reembolsable. Y por ahí es una vía de poder llegar a Perú, conocer más comunidades peruanas, emprendedores. De hecho, ya me parece que van en la cuarta generación, Startup Plus 4G, y ya se ve en Lima y a veces en otras ciudades de Perú comunidades de emprendedores mexicanos, bolivianos, ¿no? Colombianos, chilenos, que han hecho toda una comunidad de emprendedores extranjeros, por así decirlo. Aquí, ¿no? Siempre haciendo lazos, esfuerzos, combinando ¿Y esfuerzos. Entonces, qué líneas? Digamos, acá hay mucha gente que estudia ingeniería de software, por ejemplo, ujú. que Sí, quizás bueno, tiene ganas de emprender, pero no sé si son líneas que en Perú se estén buscando, ¿sí? Emprendimientos de ese tipo, ajá. o ligados aquí. O sea, yo creo que igual si la mayoría aquí es de software, creo que ya tienen un súper punto a favor como emprendedores, porque los CTO son súper demandados, ¿no? Quien le va a meter al código, quien crea el producto tecnológico, creo que ya tienen un plus, ¿no? Pero en general, verticales, bueno, Perú últimamente leí artículos que está fuerte en Nectex, después de Creana, que es como un Platzi peruano, pues se están creando diferentes sectores, pero ya segmentadas, ¿no? E-learnings para médicos, e-learnings para abogados, e-learnings para psicólogos, ¿no? Entonces, por ahí veo una oportunidad fuerte, ¿no? En Ectex, soluciones de IA, o IA para todo, ¿no? IA para construcción, IA para, en general, agricultura, ¿no? Ahora el tema de blockchain, tema de trazabilidad, ¿no? Todo el tema de blockchain y Web3 también está sonando con fuerza, ¿no? Hay comunidades que se están desarrollando. Entonces, hay promotores Web2, Web3. Pero sí, yo creo que siendo aquí alguien, todo un público software, creo que son ustedes muy horizontal, ¿no? Para entrar en cualquier tipo de startup de emprendimiento y poner esa cuota tecnológica, ¿no? Bien. Bueno, ahí está Gerardo Salazar, que tiene la mano levantada, te quiere hacer una pregunta. ¿Qué Gerardo, tal? ¿qué Gracias tal? ¿Cómo estás? por la palabra. ¿Qué tal, Ronald? Un gusto. Mi pregunta iba un poco a lo que se estaba hablando recientemente y es más que nada una duda. ¿Dirías que con la visión de Latinoamérica hay alguna región o país donde una idea promedio, una idea que normalmente uno piensa que tiene una idea única y generalmente hay patrones de ideas, ¿no? Estas Claro. ideas de emprendedorismo pueden llegar a funcionar mejor en un país que en otro? ¿Dirías que hay países donde las ideas pueden prender mejor si lo queremos resumir? Claro, a nivel de emprendimiento, algo que se dice bastante, y como les digo, yo también soy emprendedor, lo he vivido en carne propia, mercados grandes permiten que tú saques un prototipo y rápidamente generes aprendizajes, no valides y sepas evitar pivotar por acá o por allá. Mercados grandes, bueno, tal vez Brasil, no sé si considero o no como LATAM, pero ahí tú lanzas algo y se prende rápidamente. Muchos emprendedores de Perú, Colombia, hacen su base en México y luego conquistan toda Sudamérica, entonces México también te recomendaría, ¿no? La mayoría de emprendedores en Perú siempre se expanden o a México o a Colombia, o a ambos, ¿no? Si por ahí hay capital. Pero volviendo a tu pregunta sobre las ideas, en general, no importa si tu idea ya la están desarrollando en otro país, ¿no? Es mucho evaluar también el mercado, ¿no? Si hay mucha demanda, si hay recurrencia. Muchos de los startups que levantan capital en Perú, pues
eran soluciones que pasaban en Estados Unidos, en Europa, y se han tropicalizado, ¿no? Entonces han encontrado un mercado latino, y bueno, pues finalmente es la versión latina de, ¿no? Entonces eso se suele hacer mucho. Igual sé que Argentina pues hay todo un ecosistema alrededor de Mercado Libre, ¿no? Y bueno, tiene muchas startups también como spin-off es como el Rappi, pero ¿no? De Argentina y en Colombia. Entonces creo que también es fuerte en toda la región. Pero sí, yo creo que las ideas hay que probarlas. Cada mercado tiene sus propias hipótesis, ¿no? Sus propios experimentos que se pueden hacer y validar, ¿no? Ronan, Perfecto, muchas gracias. bárbaro. Ujú. En tu rol de directivo en una incubadora y de estar evaluando constantemente emprendimientos, ¿dónde pones el foco de esa evaluación que haces de los emprendimientos? ¿Dónde vos decís, esto puede funcionar, este emprendimiento puede funcionar? Excelente pregunta. Son varios puntos, la verdad, pero ya la experiencia me ha dicho que, o sea, sí o sí, no puedo aceptar a alguien en la incubadora si no tengo una entrevista con ellos. Necesito conocer al equipo, ¿no? Saber si está, para empezar, skills hay repartidos, ¿no? Está el de tecnología, está el de negocio, ¿no? Y está el comercial, o a veces el de negocio y comercial es la misma persona, pero tiene que haber alguien tecnológico y alguien visionario, ¿no? Entonces, que haya ese balance en el equipo. Porque finalmente hay una frase que siempre se dice, ¿no? Una mala idea con un buen equipo va a salir adelante porque le van a pivotear, pero una gran idea con un equipo mediocre o malo se va a quedar en idea, ¿no? Entonces siempre ha sido el equipo y eso lo van a ustedes comprobar cuando hagan una, dos o tres, cuatro ideas en el camino de emprendedor. Luego de ese primer filtro, es que el equipo está a tiempo completo, ¿no? Muchos emprendedores aparecen emprendedores en concursos, ¿no? Se juntan los fines de semana o tal vez días cercas a un concurso y es para levantar capital, ¿no? Ganar el premio por aquí, por allá y viven de premios y ese no es el objetivo, ¿no? La idea de los premios es darte un poco de gasolina, pero para que valides, para que saques prototipos, para que encuentres clientes, ¿no? Entonces, uno es el equipo variado y ver que haya talento, potencial, luego el tiempo de dedicación del equipo, y esto ya más va alineado también cuando nosotros como incubadora presentamos el portafolio a inversionistas, pues el cap table, ¿no? Por ahí, bueno, es un tema más tal vez avanzado, pero también con el tiempo van a aprender que hay que repartir bien la torta, ¿no? A veces hay que dar un poquito más de porcentaje a la tecnología o al comercial, porque todas las patitas son importantes, pero compartir también el proyecto con todos para que todos se sientan parte y trabajen también motivados, ¿no? Todo el tema del vesting, los early employers, se puede hacer una charla completa de ello, pero es importantísimo todos los factores alrededor del equipo. Luego del equipo, tener el mindset. Bueno, de hecho, también el mindset está en el equipo, pero este mindset de poder siempre estar experimentando constantemente, entrevistando a tu cliente, que tú y tu cliente sean los mejores amigos, ¿no? Codiseñen o construyan el producto, ¿no? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, Bueno, muy Marcelo. interesante realmente la charla, muy entretenida. Nos quedan unos minutos. Recuerden que va a haber un expositor, uno de los asistentes que va a resumir en un minuto. Así que bueno, vamos a ir redondeando la Bueno, charla. ahí Gracias. estaba pidiendo a alguno que se preste, si no, lo voy a elegir yo, ¿no? Porque tengo varios alumnos míos acá, lo voy a elegir con el dedito así, pero bueno, lo vamos a hacer. Y, y- y para ir aprovechándote hasta el último minuto, Ronan, esto que, bueno, el equipo, sí, fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Esta validación desde el lado del mercado, ¿no? Qué importante porque eh, el mercado tiene que ser rentable, eh, tiene que ser accesible, la propuesta de valor tiene que estar ajustada. ¿Cómo lo evalúan eso? Sí, el tema del mercado, pues hay muchas formas de poder cuantificar un mercado. A veces el producto pues no es tan recurrente o el tiempo de vida del cliente, lo que se conoce como lifetime value, no vas a venderle tanto durante su tiempo de vida, pero si es un mercado en crecimiento, ¿no? Y esto está alineado mucho, podría ser también toda otra charla, pero siempre asocien su producto, ¿no? Su idea a un problema. Si ustedes empiezan, y esto es un error muy común también en emprendedores nuevos, empiecen con la idea de negocio, ¿no? Y cuando me invitan a charlas, talleres, siempre digo, bueno, estamos en el paso uno, les ha faltado el paso cero. Encuentren el problema de mercado, el problema de negocio,
por lo que tu cliente va a pagar, ¿no? A tu cliente no le importa si tú usas Machine Learning, Blockchain, inteligencia artificial. Él quiere que le resuelva su problema, no le importa con qué método, ¿no? Y eso muchas veces y lo digo con conocimiento de causa, porque aquí hay mucha gente de software, yo también soy de ingeniería, nos emociona crear un desarrollo de cero, usar los últimos métodos que se aprenden en el mundo, pero eso no le importa al usuario, al cliente final. Él solamente quiere que le resuelva su dolor, ¿no? Entonces, busquen primero un problema. ¿Cómo encontrar un buen problema? Un problema que sea recurrente, un problema que sea suficientemente doloroso para que alguien pague por una solución, ¿no? Un problema Ahí, que ahí pase nos van mucho. a cortar, Ronald, te Sí, sí, lo aprovechaste vi, lo ahí vi, lo vi. Hay que hasta el darse sus último últimos palabras. segundito. Sí, Te pero enfóquense en el agradezco, problema. No se enamoren de la idea, enamórense del problema y luego sigan con lo demás. te agradezco muchísimo que nos hayas aportado tus conocimientos